El testamento de mi padre en una USB destapó una red de secretos que destruyeron a mi familia. La noticia llegó a las 3 de la tarde, un mensaje de texto de un número desconocido. Pensé que sería un error, tal vez una broma cruel, pero cuando vi el remitente, un escalofrío recorrió mi espalda. Era del abogado de mi difunto padre. Reúne a la familia. Hay algo que necesitan ver. Nunca imaginé que esa simple frase cambiaría mi vida para siempre. Mi padre había muerto hace apenas una semana, y aunque su partida fue esperada, por el estado de su salud, su muerte aún nos dejó en shock. La noticia de su fallecimiento había marcado el fin de una era, pero nadie en la familia estaba preparado para lo que vendría. Yo, la hija menor, siempre la más distante, había asistido a la ceremonia por obligación. No me sentía conectada con él, ni siquiera cuando vivía. Pero ahora, sentada frente a ese teléfono, supe que algo se avecinaba, algo que haría que todo lo que creía saber sobre mi familia se desplomara en un segundo. Lo verán todos juntos, decía el mensaje. Un USB. Un testamento grabado. ¿Un video? Las palabras flotaban en mi mente. Mi padre, un hombre que siempre prefería la discreción, no era de hacer cosas así. No había dejado una carta, ni unas últimas palabras. Solo un archivo en ese pequeño dispositivo. Nadie sabía qué esperar. Reunir a la familia fue como convocar a los fantasmas de un pasado oscuro. Mi hermano, el mayor, un hombre arrogante que siempre creyó que la herencia le correspondía por derecho. Mi tía, una mujer que solo se aparecía cuando había algo que ganar, con su falso aire de inocencia. Y luego, la matriarca de la familia, mi madre, que no había estado de acuerdo con la mayoría de las decisiones de mi padre, pero que jamás cuestionó sus órdenes. Nos sentamos alrededor de la mesa, expectantes. El abogado, con su habitual profesionalismo, conectó el USB al proyector. Un silencio tenso llenó la habitación mientras la pantalla se iluminaba, y por fin, la imagen de mi padre apareció en la pantalla. Si estás viendo esto, dijo su voz grave, casi inconfundible, es porque ya no estoy. Y si estás aquí, probablemente ya sabes lo que esto significa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Nadie se atrevió a moverse, a respirar. Todos estábamos al borde de un precipicio invisible, sin saber lo que nos aguardaba. Hay secretos, continuó. Secretos que he guardado durante mucho tiempo. Secretos que no quiero llevarme a la tumba. Y aunque pueda parecer cruel, es necesario que los conozcan ahora. Si no lo hago, lo harán ustedes mismos, pero de la peor manera. El tono de su voz se volvía cada vez más sombrío. Yo me sentía atrapada, como si estuviéramos siendo arrastrados a un remolino. ¿Qué secretos? ¿Qué había estado ocultando mi padre? Las palabras de advertencia de mi madre resonaron en mi cabeza. Nunca investigues más de lo que puedas manejar. Y ahora, aquí estábamos, sin poder dar marcha atrás. La imagen de mi padre se desvaneció y comenzó a correr un video. El primer mensaje fue directo al grano. En primer lugar, sé lo que has hecho, Juan, dijo la imagen de mi padre mirando directamente a mi hermano mayor. Sé sobre tu deuda con ese grupo, lo que has estado ocultando de la familia. Esta será tu última oportunidad para corregir el rumbo. Porque ya no hay vuelta atrás. Un golpe seco. Todos estábamos paralizados, sin saber cómo reaccionar. Mi hermano se levantó de golpe, rojo de furia. No podía creer lo que estaba oyendo. Pero la imagen de mi padre siguió. La verdad sobre tu madre, Laura, también saldrá a la luz. Todo lo que has hecho en la sombra. He permitido que hayas jugado tus cartas, pero ahora, el precio que pagarán será grande. La cámara giró hacia mi madre. Ella, que se había mantenido estoica, ahora palideció, casi como si hubiera visto un fantasma. A mi lado, mi tía no dijo ni una palabra, pero su mirada delataba una mezcla de miedo y sorpresa. Mi madre, mi hermano. ¿Qué secretos nos habían estado ocultando? Y tú, Claudia, la voz de mi padre dirigió su atención hacia mí. Es hora de que enfrentes la verdad sobre tu lugar en esta familia. No te creas tan apartada. Este testamento es tu legado. Y es más complicado de lo que imaginas. El aire se volvió denso. Todos teníamos una sensación incómoda de estar en el centro de algo mucho más grande de lo que podíamos entender, pero lo peor aún estaba por venir.
la imagen de mi padre permaneció en la pantalla, la luz del proyector iluminando su rostro impasible. A pesar de que había muerto hace una semana, verlo tan vívido, tan presente, me produjo una extraña sensación de incomodidad. Su voz, con la misma autoridad de siempre, dominaba el silencio de la sala. Pero lo que acabábamos de escuchar solo era el principio. Lo que verán aquí cambiará todo lo que creen saber sobre mí. Y sobre ustedes, continuó, mientras la cámara parecía enfocarse más en sus ojos, como si estuviera mirando a cada uno de nosotros, de forma directa. Y aunque este mensaje es para cada uno de ustedes, me resulta esencial que empiecen a comprender lo que ha sucedido. Esto no es solo sobre dinero. Es sobre lo que han hecho, lo que han escondido, y lo que les he permitido creer. Mi madre, aún con la mirada fija en la pantalla, apretó la mano de mi tía, que temblaba visiblemente. El aire estaba cargado de tensión. Todos, absolutamente todos, estábamos esperando lo peor. La calma de mi padre antes de la tormenta era aterradora. No había forma de anticipar lo que vendría. Juan, la voz de mi padre cortó el aire nuevamente. Sabías que el dinero nunca fue lo que importaba. Pero aún así, lo has convertido en tu única razón de ser. Pensaste que podías saldar tus deudas sin que yo me enterara, pero no eres tan astuto como crees. Juan, mi hermano mayor, se había levantado de su asiento. Sus manos temblaban, y su rostro estaba tenso, tenso de rabia y frustración. Era obvio que no quería que se revelara su oscuro secreto, pero mi padre lo había dejado claro. Las palabras golpearon con fuerza, como si el testamento fuera un látigo castigador. Mi hermano, acostumbrado a salirse con la suya, parecía pequeño ante esa figura en la pantalla. Yo sabía de tus negociaciones con aquellos individuos. Sabía que tus apuestas lo arruinarían todo. Pero tú decidiste seguir adelante, no solo arruinando tu futuro, sino el de todos los que te rodean. Así que, Juan, mi querido hijo, serás despojado de todo derecho sobre esta fortuna. No solo por lo que has hecho, sino por lo que nunca entendiste. La lealtad y el honor van mucho más allá de lo que puedes comprar con dinero. La furia de mi hermano era palpable. Intentó hablar, pero no pudo. Mi madre se levantó, casi para intervenir, pero el rostro de mi padre seguía inmutable en la pantalla. Él nunca cedía. Luego, el video continuó. La cámara se movió lentamente hacia el lado izquierdo, donde mi madre estaba sentada. Ella, que siempre había sido la reina indiscutible del hogar, nunca imaginó que el video de su esposo le arrebataría la última capa de control que pensaba tener. Laura, dijo mi padre, llegó el momento de que enfrentes tus propias mentiras. Las huellas que dejaste fueron profundas. Muchos años de engaños, de ocultar la verdad, de traicionar la confianza que te di. Y no solo a mí. A tu hija, a tu familia, a todos los que alguna vez creyeron que podías ser diferente. Ahora, pagarás el precio. La cara de mi madre se volvió ceniza. De todos los miembros de la familia, ella era la más fuerte, la más calculadora. Pero mi padre había ido más allá. Había dejado claro que sus engaños no serían perdonados, por más que hubiera creído que podría evadir la verdad. ¿Qué secretos había ocultado? ¿Qué había hecho para que mi padre la despojara de su lugar privilegiado? Mi tía, observando en silencio, parecía igual de aterrada. Mi madre, que siempre había tenido una manera de manipular las situaciones, ahora se encontraba completamente fuera de su zona de confort. Era como si toda su vida hubiera sido una mentira tejida cuidadosamente, y ahora, ante todos nosotros, se desmoronaba, y finalmente, la cámara se centró en mí. Claudia, comenzó mi padre, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Sé que has vivido al margen de esta familia, creyendo que te mantenías apartada de todo. Pero, querida, la verdad no se puede esconder por mucho tiempo. Lo que has hecho, lo que has evitado, lo que has creído que eras, todo eso cambiará ahora. Este testamento es tanto para ti como para el resto. Y aunque en este momento no lo comprendas, te aseguro que todo tiene un propósito. Me quedé congelada. No podía creer lo que estaba escuchando. No me veía como una persona apartada de la familia, pero no tenía idea de a qué se refería. ¿Qué había hecho? ¿Qué secretos guardaba? Mi padre, en su eterna sabiduría, me había dejado en la oscuridad.
Pero ahora, con sus palabras, me sentí como si una pesada cortina se levantara, mostrándome algo mucho más grande y oscuro de lo que podía imaginar. Y justo cuando pensé que no podía soportarlo más, el video se desvaneció, y un silencio pesado llenó la habitación. El caos estaba a punto de comenzar. El silencio en la habitación era insoportable. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos estábamos atrapados en el peso de lo que acabábamos de escuchar. El aire estaba denso, cargado de tensión, como si cualquier palabra pudiera desencadenar una tormenta. Mi hermano Juan fue el primero en romper el silencio. Se levantó bruscamente, la silla cayó hacia atrás con un ruido metálico que resonó en la sala. Su rostro estaba arrojado de ira, pero también de vergüenza. No podía soportar el golpe que mi padre le había dado. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca no fueron las que esperaba. Esto no puede ser real. Esto es una locura. Él no podía haber hecho esto. Gritó, su voz temblando de furia. ¿Creen que todo esto lo voy a aceptar sin hacer nada? ¿Cómo se atrevió a destruirme así, por un par de mentiras? Mi madre no dijo nada. Su rostro estaba congelado en una máscara de incredulidad, pero podía ver que por dentro, algo se rompía. La figura que había sido mi padre para ella, el hombre que había compartido su vida, ya no era el mismo. ¿Cómo podía él haberle hecho esto? El testamento no solo había destruido a Juan, sino que había desmantelado también la imagen que ella había tenido de mi padre. Eso no es todo, mamá, dijo Juan, volviéndose hacia ella. ¿Qué es lo que no me has contado? ¿Qué ha estado pasando entre ustedes dos durante todos estos años? Porque él lo sabía, todo lo sabía, y tú no me dijiste nada. Mi madre, visiblemente afectada, parecía tener la mirada perdida, como si no pudiera encontrar las palabras. Finalmente, con un suspiro ahogado, habló, pero su voz apenas se escuchaba. No fue así, Juan. No todo es lo que crees. Pero sus palabras eran débiles, sin convicción. Ella también estaba atrapada en una red de secretos que ya no podía seguir ignorando. Mientras todo esto ocurría, yo seguía en mi asiento, inmóvil. No sabía qué hacer ni qué decir. El peso de la revelación seguía aplastándome, pero lo que más me preocupaba era la mención que mi padre había hecho de mí. ¿Qué secretos había dejado fuera de ese testamento? ¿Qué había hecho para que mi padre me señalara? No podía dejar de pensar en las implicaciones de sus palabras. Nunca me vi como una pieza importante en este juego, siempre me había mantenido al margen, observando, sin involucrarme demasiado. Pero ahora, su mirada en el video parecía insinuar que no estaba exenta de responsabilidad. Mi tía, que se había mantenido callada durante toda la proyección, finalmente habló. Su voz temblaba, llena de pánico. Esto no puede ser así, no puede ser. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Todo esto por un maldito testamento? No, no es posible. Mi hermano no era así, no. Pero la verdad era clara. Las palabras de mi padre no dejaban espacio para la duda. En el fondo, todos sabíamos que el hombre que habíamos conocido durante todos esos años ya no existía. El padre, el marido, el hermano. Había sido reemplazado por una versión que nadie imaginaba, una versión que había dejado salir lo peor de cada uno de nosotros. La mentira, el engaño, los secretos. Todo lo que pensábamos que habíamos dejado atrás. Ahora estaba de vuelta, más fuerte que nunca. De repente, me levanté. Mis piernas temblaban, pero la necesidad de salir de ese cuarto, de escapar del peso de esas revelaciones, me empujó hacia la puerta. Mi madre intentó detenerme, pero no dije nada. Necesitaba pensar. Necesitaba aire. Afuera, la noche estaba oscura, como si el cielo se hubiera reflejado en mi mente. Sin embargo, el aire frío no me ofreció consuelo. Mi mente seguía dando vueltas, y las palabras de mi padre seguían retumbando en mi cabeza. Claudia, había dicho. La indiferencia también es un acto de complicidad. ¿Qué quería decir con eso? No pude evitar que la duda se instalara en mi pecho. ¿Había sido yo parte de este caos? Aunque me hubiera mantenido al margen, mis decisiones, mi comportamiento distante, habían hecho que, de alguna manera,
mi padre tuviera razón, volví a la casa. La puerta principal estaba abierta, y dentro, la confrontación continuaba. Mi hermano, mi madre y mi tía se enzarzaban en una discusión sin fin. La tensión en el aire era palpable, como si cada palabra pronunciada aumentara el riesgo de que alguien estallara, y en medio de todo esto, yo, la hija olvidada, me preguntaba, ¿cuál sería el precio de la verdad? Al regresar a la casa, el caos seguía. Las voces se mezclaban, se alzaban unas sobre otras, pero nadie parecía tener el control de lo que ocurría. Mi madre gritaba a Juan, quien no dejaba de despotricar contra la memoria de mi padre. Mi tía intentaba intervenir, pero cada palabra parecía sumergir más a todos en el abismo de acusaciones. Y yo solo observaba. Mi mente seguía en las palabras de mi padre, en la mención de mi nombre, en ese secreto que ahora parecía devorarme. La idea de confrontar a mi madre me aterraba. Sabía que algo había sucedido entre ella y mi padre, pero nunca imaginé que fuera algo tan oscuro. No había señales claras, nada que me indicara que todo estaba a punto de desmoronarse. Ella siempre había sido la pieza central de nuestra familia, la que mantenía las apariencias. Pero ahora, las grietas eran evidentes. Cuando entré en la sala, mi madre dejó de hablar. Todos lo hicieron. Mi tía se quedó mirando al suelo, mientras Juan mantenía los ojos fijos en mí, casi acusadores. Parecía que todos esperaban que dijera algo, que tomara una postura, pero no podía. Mi mente estaba en otro lugar. Claudia, mi madre finalmente rompió el silencio. Su voz sonaba rota, como si la batalla por mantener su dignidad ya hubiera terminado. Hay algo que tienes que saber. Algo que no queríamos que supieras. Me acerqué a ella, mis pasos vacilantes. El aire parecía oprimir mi pecho. ¿Qué es, mamá? Apenas pude articular las palabras, la tensión me envolvía como una manta pesada. Mi madre suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado demasiado tiempo. Tu padre y yo. No éramos felices. No de la manera que tú crees. Y yo, cometí un error. Un gran error. Algo que él nunca perdonó. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentía que la historia que mi madre estaba a punto de contar cambiaría todo, pero no estaba lista para escucharlo. Cuando tú eras pequeña, me enamoré de alguien más. Un hombre del trabajo, alguien que me dio lo que tu padre ya no podía darme. Atención, cariño, comprensión. Y cuando tu padre lo descubrió, su voz se quebró. Lo perdonó, sí. Pero nunca lo olvidó. Y nunca lo perdonó por completo. Eso cambió todo entre nosotros. El mundo pareció detenerse por un segundo. Mi madre había sido infiel. No solo una vez, sino en un momento en el que yo todavía estaba allí, en casa, siendo testigo de algo que jamás imaginé. No podía procesarlo. Todo lo que creía que sabía sobre mi familia, sobre su fortaleza, se desmoronaba ante mí. Tu padre nunca lo superó, continuó, mirando al suelo. Y fue ese el motivo por el que él cambió. La desconfianza, el resentimiento. Todo lo que pasó después. Terminó con él tomando decisiones que nos afectaron a todos. La habitación se llenó de un silencio pesado. Ahora entendía, al menos en parte, lo que mi padre había querido decir en su testamento. Todo, absolutamente todo, estaba relacionado con esa traición. El peso de las decisiones tomadas en ese entonces nos había arrastrado a todos. Mi padre, mi madre, yo. No había forma de escapar de lo que se había construido a lo largo de los años. Mi hermano Juan me miraba, pero no podía encontrar consuelo en su mirada. Mi tía tampoco. Solo nos quedábamos allí, mirando a la mujer que siempre habíamos conocido. Pero que ahora nos parecía completamente ajena. Lo siento, Claudia, dijo mi madre, rompiendo el silencio. Lo siento mucho. Las palabras no eran suficientes. Ya no podían ser suficientes. El peso de las palabras de mi madre seguía apretándome el pecho. La revelación de su infidelidad no solo había destrozado la imagen que tenía de ella, sino que había dejado en claro que toda nuestra familia estaba basada en mentiras. No importaba cuán bien lo habíamos ocultado, cuán perfecta había parecido nuestra vida. La verdad, la realidad, nos alcanzaba.
Mi hermano Juan, que seguía furioso, comenzó a dar golpes sobre la mesa. Esto es una locura. Todo esto está mal. ¿Cómo pudiste hacerle eso a papá? ¿A todos nosotros? Pero en sus ojos había algo más que ira. Había desesperación. Y aunque sus palabras eran duras, algo en su actitud me decía que él también estaba siendo arrastrado por la marea de secretos y traiciones. Lo que había hecho, lo que había ocultado, lo que mi padre había destapado, ya no podía ignorarlo. El peso de sus acciones lo estaba aplastando. Mi madre no respondía. Estaba rota, como si todo lo que quedaba de ella se hubiera deshecho en el momento en que mi padre hizo su aparición final. Yo, por mi parte, no sabía qué hacer. Todo lo que había creído sobre la unidad de nuestra familia se había desintegrado ante mis ojos. Mi padre, la figura que siempre había representado la autoridad, ahora era tan humano como todos nosotros, con sus fallas y debilidades. ¿Y qué pasa con nosotros? Dije, finalmente rompiendo el silencio. Mi voz sonó extraña, casi ajena. ¿Qué pasa con todo lo que hemos vivido? ¿Con todo lo que creímos ser? La mirada de mi madre se desvió hacia mí, pero no podía encontrar consuelo en sus ojos. Ella, que siempre había sido la guardiana de los secretos, no tenía respuestas. Ya nada de lo que pudiera decir cambiaría la magnitud de lo que habíamos perdido. Todo está destrozado, Claudia, susurró mi madre, y no sé cómo reconstruirlo. Sus palabras me hirieron más que cualquier otra cosa. ¿Cómo reconstruir algo que había sido destruido por tanto tiempo? Los cimientos sobre los que creímos estar firmes ahora se desmoronaban bajo nuestros pies. En ese momento entendí algo con claridad, no había vuelta atrás. Todo lo que habíamos conocido, todo lo que habíamos dado por sentado, ya no existía. Y la familia que alguna vez creímos tener, ya no estaba. Lo único que quedaba ahora era un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Había algo sombrío en el aire esa noche. La casa, normalmente llena de risas y voces, estaba sumida en un silencio absoluto. Todos seguían encerrados en sus propios mundos rotos, mirando al vacío, esperando que algo los liberara de la carga que llevaban. Pero la verdad, como siempre, no se disuelve con el tiempo. Y nosotros estábamos atrapados en ella. Mi madre, aún distante, se había retirado a su habitación, mientras Juan, después de despotricar durante horas, había decidido irse a su propia casa. Su rostro, marcado por el resentimiento y la rabia, era un reflejo de lo que todos sentíamos, una sensación de que el pasado nos había alcanzado de la manera más cruel posible. Cada uno de nosotros estaba pagando el precio de un error, de una mentira que había estado envenenando nuestra vida familiar durante más tiempo del que podíamos soportar, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir. Algo dentro de mí me decía que ya no podía escapar de lo que estaba pasando. Mi padre, aunque ya no estaba físicamente con nosotros, había dejado claro en su testamento que la verdad era lo único que importaba, y tal vez, era hora de enfrentarla de una vez por todas. Me senté frente al USB, el pequeño objeto que había desencadenado todo esto. Pensé en todas las revelaciones, las emociones que habíamos compartido y que todavía nos desgarraban. Cada palabra de mi padre en ese video había sido una espada afilada que había cortado nuestra familia en pedazos. Pero algo me decía que había más, que quizás había algo más que necesitaba ver. Con las manos temblorosas, conecté el USB al ordenador. La pantalla parpadeó brevemente y luego apareció el archivo, marcado con el nombre de mi padre. Tomé una respiración profunda antes de hacer clic. El video comenzó, pero esta vez, la imagen era diferente. Mi padre, en su habitual postura rígida, no estaba simplemente dictando su testamento. Esta vez, su voz sonaba más grave. Claudia, dijo, como si estuviera esperándome. Sé que lo que estoy por decir no es fácil de escuchar, pero hay algo que tienes que saber. Su tono era serio, y una punzada de miedo me recorrió. Sé que lo que has vivido te ha marcado. Que ves a tu madre como la víctima, pero la verdad es que tú también has sido parte del mismo juego. Mis ojos se abrieron con horror. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía involucrarme en algo que ni siquiera había comprendido? Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras, cada una más difícil de digerir que la anterior. Claudia, continuó, tú también has sido testigo de las mentiras, de las manipulaciones.
has cerrado los ojos a las traiciones. No por culpa de tu madre, sino porque no querías enfrentarlas. Tú sabías más de lo que dejaste ver, pero elegiste callar. El aire se me hizo pesado. Recordé los momentos en que mi madre parecía desaparecer en sus propios pensamientos, cuando mi padre se retiraba a su estudio, cuando yo, sin querer, había comenzado a ignorar las señales de algo que no me gustaba, algo que no podía comprender. Había sido tan indiferente que mi padre tenía razón, por eso, continuó mi padre, espero que, al final, puedas encontrar la fuerza para hacer lo correcto. Porque, Claudia, el precio de la verdad es alto. Y si decides seguir ignorándola, perderás más que lo que ya has perdido. La imagen de mi padre se congeló en la pantalla, dejando una sensación de vacío. Las palabras que acababa de escuchar seguían resonando en mi cabeza. La verdad, tal como mi padre lo había dicho, no solo me estaba costando la relación con mi madre, ni el desgarramiento de mi familia. Estaba costando algo mucho más grande, mi propia paz. La mentira era el lazo que nos mantenía unidos, pero ahora que se había roto, lo que quedaba era una verdad dolorosa que ninguno de nosotros sabía cómo manejar. La pantalla se apagó. El peso de las palabras de mi padre seguía conmigo, y me sentí más perdida que nunca. El testamento de mi padre no solo desveló secretos que transformaron nuestras vidas, sino que también me ofreció una última carga. Aunque no había sido directamente culpable de los errores de la familia, al final, él me dejó una parte de su herencia, pero con una advertencia: si aceptaba ese legado, debía tomar las riendas y asumir el liderazgo que él había dejado vacío. La familia, ahora fragmentada y destruida, necesitaba a alguien que la guiara a través del caos, alguien capaz de reconstruir lo que había sido destrozado. Estaba ante un dilema que no podía ignorar. Podía huir, distanciarme de todo y dejar que cada miembro de la familia pagara por sus traiciones, pero algo dentro de mí me decía que debía enfrentar lo que había quedado de nosotros. Aceptar el reto significaba perder más que lo que ya había perdido. Era una vida de sacrificio, soledad y dolor. Pero también significaba tener la oportunidad de transformar todo el sufrimiento en algo más, algo que, aunque no pudiera devolver lo que se había ido, al menos pudiera darle un propósito a mi dolor. Tomé el control, con el corazón pesado y la mente llena de dudas. Me convertí en la arquitecta de una reconstrucción que sabía que nunca sería perfecta. A lo largo del tiempo, la familia se dispersó. Cada uno pagó, a su manera, por las traiciones que habían sembrado. Mi madre se retiró, mi hermano nunca regresó. Y yo, aunque al principio sentí la satisfacción de la independencia, pronto me di cuenta de que el precio de esa libertad era la soledad. Al final, con el peso de la verdad a cuestas, cerré el capítulo de mi familia, sabiendo que no habría vuelta atrás. La independencia que había ganado me fortaleció, pero a costa de lo que más había querido: la unidad.